Yo digo que hay que tener humor en medio de tanta adversidad, de lo que nos está pasando. Te hago una pregunta. Bueno, yo puedo moverme, no tengo que estar aquí, ¿no es cierto? Bueno, eso me da más libertad. Este es un gremio que ha sido uno de los más importantes del país, no solo por su significancia en la economía. Nos hemos encontrado y he sido invitada, gracias a ustedes y sus directivos, a otros eventos en varias ciudades y me siento muy complacida. Ustedes son el pálpito de la economía, similar a lo que significa la actividad de la infraestructura. Ustedes van de la mano. Donde hay vías, obviamente, hay mejoramiento de la calidad del transporte. A ustedes les ha tocado enfrentar lo que es medir los niveles de inseguridad. Un país que maneja 2.000 y 3.000 bloqueos diarios no es un país viable. Y ustedes saben mejor que yo que el encarecimiento al final de los productos golpea al consumidor en inflación. Sentido común, que parece que es lo que no tiene este gobierno. Yo quiero invitarlos hoy a dar una mirada a la historia de Colombia y a la historia del mundo que nos llevó a por qué estamos hoy aquí. Este es un ensayo que lancé hace 6 días en el Club El Nogal y lo voy a hacer en todo el país. Ese día invitamos, creo que eran unas 150 personas, llegaron casi 300, nos tocó habilitar otro salón y se conectaron 25.000 personas por las redes sociales propias. La democracia en peligro, hoja de ruta de la dominación comunista. Esto no es teoría de la conspiración, como decían algunos, esto que estamos viviendo hoy es una realidad que a ustedes les toca palmo a palmo vivirla dentro de todo el circuito de su actividad económica. Cuando yo digo por qué estamos aquí, ¿ustedes van a pasar la presentación o no? No sé si la iban a pasar o tú tienes una presentación, si no, yo lo hago sin presentación, ¿sí? ¿Entregar qué? El internet sí, ha estado como intermitente, además también la energía. Bueno, nosotros dividimos esta hoja de ruta de la dominación continental comunista en 2 fases. La primera fase, sin olvidarnos de ese pasado de los años 20, 30, 40, 50, lo dividimos en la fase de los años 60 a los años 90 y la segunda de los 90, desde el 98 hasta hoy. ¿Por qué estamos aquí y qué nos pasó? Esto que vivimos en Colombia no es una casualidad, no es un accidente. Esto viene trabajado de décadas atrás, trabajado y pensado. ¿Qué sucedió en los años 60? Recordarán, obviamente, los que tienen más edad, los demás apelando a la luz de la historia. No podemos entender la realidad de Colombia hoy si no conocemos nuestra propia historia. Y aquí voy a repetir una vez más una frase que yo he acuñado a lo largo del conocimiento de la realidad de Colombia. Hay una disputa permanente entre historia y memoria. La historia es de fuentes fidedignas, es comprobable. Yo puedo saber su abuelo dónde nació, dónde está el certificado de defunción y de qué murió. Yo puedo conocer sobre las fuentes de información que tiene el mismo Estado dónde ocurrió un desplazamiento. Yo puedo saber qué víctimas están registradas en qué región y en qué coyuntura histórica. Esa visión de la historia fidedigna se contrapone a la memoria. Hay una disputa entre historia y memoria.
porque la memoria es maleable, la memoria es manipulable, la memoria es activista, la memoria es la que usa mitos y leyendas para poder enaltecer actos de barbarie o convertir en héroes a los que han sido violentos a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué esta batalla nos la ha venido ganando la izquierda a pesar de que somos muchos más y ellos son una minoría? Por la propaganda. La izquierda aprendió a contar cuentos, a inventarse cuentos, a volverlo leyendas. Y esos cuentos repetidos muchas veces, llenos de emociones y de mentiras, se quedaron en la memoria de las personas. La historia, en cambio, es más compleja. Nosotros a veces somos aburridos porque lo explicamos todo, sacamos cifras de economía, sacamos explicaciones financieras que nadie entiende salvo el que es especialista o le interesa el tema. La propaganda, basada hoy en neuromarketing, convenció en el mundo a cientos de miles de jóvenes que, viviendo en libertad, se convirtieron en activistas destructores de sus propios países. Así está pasando en los Estados Unidos de América con los grupos violentos que son los antifas, que están en el mundo entero, el movimiento antifascista, que tienen un círculo y una A en la mitad, muy cercanos a la primera línea. También estuvieron aquí en Colombia cuando la toma guerrillera, financiada por el narcotráfico, que llaman estallido, yo no repito nunca los conceptos de la izquierda porque no les doy validez, estallido criminal. Destruyeron el país más próspero de América, que era Chile. Un país que sin tener las ventajas comparativas de otros países, se convirtió, gracias al libre mercado, en una potencia económica. A veces yo me pregunto por qué, y he llegado a la conclusión triste de que la vida buena cansa y la mala amansa. Esto que está sucediendo en las democracias del mundo solo pasa en los países libres. Ustedes no ven la migración del Darién irse ni para Irán, ni para Rusia, ni para China, ni para Cuba. Ustedes no ven estas acciones disfrazadas de protesta social en ninguno de esos países porque ya sabemos lo que les sucede. De los 60 a los 90 se crean. ¿Cuántas guerrillas creen que hubo en América Latina? Alguien lance una cifra. 20, 10, multipliquen. 10, América Latina. Bueno, se crean, qué buena cifra. 420 grupos y movimientos guerrilleros en los años 60 en 23 países de América Latina. ¿Quién los promueve? La influencia de Moscú desde los años 20, cuando ordenan internacionalizar la revolución, que es la orden de Lenin, a través de lo que se llamó la Comintern, y su satélite era Cuba. Desde Cuba se entrenan grupos de guerrilleros y se promueve la revolución a través de una estrategia que se denominó el foquismo. ¿Qué era el foquismo? Buscar grupos de campesinos y crear asociaciones en las zonas rurales con el convencimiento de que la revolución no era espontánea, sino tenía que ser inducida. La destrucción de los países se creó con Cuba desde satélite y con la Unión Soviética como financiador. ¿Pero qué pasó? De los 60 a los 90, zozobra con los montoneros en Argentina, el desastre en Perú, ustedes recordarán ingratamente Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pero eso fue en casi todos los países, en casi todos. Y resulta que en todos fracasaron, porque en el único que tuvieron éxito a través de una revolución armada fue en Cuba. No pudieron exportar
su ideario de revolución armada a través del foquismo. Pero además, ¿qué más pasa? El único país de América Latina que conservó sus guerrillas fue Colombia. ¿No les parece muy curioso? En los demás las derrotaron, algunos con dictaduras, pero los derrotaron. Aquí no. Ese análisis lo hacemos a partir de esa segunda fase, entre la primera de los 60 a los 90, que la financiación que venía desde Moscú a través de Cuba para crear los focos revolucionarios, no lo logran hacia la segunda fase. Hacia la segunda fase, lo que pasa es que esto está adelantado, entonces yo prefiero que lo maneje alguien más de mi grupo. ¿Quién estará? ¿Hay alguno que lo manejara? ¿Sí? Ven y lo manejas desde acá y lo vas pasando, pero está adelantado. Entonces, ¿qué pasó después? Pasa los años 60, las décadas del 60 al 90, se llena América Latina de guerrilla, se acaban las guerrillas en todas partes, solo cae Cuba, pero siguen en Colombia. Cuando siguen en Colombia, viene esa segunda fase. Se da cuenta la Internacional Comunista, que va cambiando de fachada, que no lo va a lograr por la vía armada. Hay que acceder al poder a través del mecanismo que ofrece la democracia, que son las elecciones. Esa segunda fase, que va más o menos desde el año 89, 90 hasta 2018, 2022, estamos en esa fase. Resulta que sucede un hecho que ustedes lo han escuchado muchas veces, que es la caída del muro de Berlín, la demostración fáctica de que el comunismo, hijo del socialismo, nunca se equivoquen, el socialismo no es un comunismo más suave ni una democracia de izquierda. El socialismo es la partera, quien le da luz al comunismo, al fascismo y al nazismo, doctrinas colectivistas que anulan el espíritu individual. Colectivismo versus individuo. El Estado por encima del individuo, el Estado por encima de Dios. Una vez se cae el muro de Berlín, porque necesitaban una muralla para que la gente no se les fuera, inmediatamente Luis Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro deciden construir una imagen de caudillo y lo hacen a través de Hugo Chávez. Y toda la financiación vino de los petrodólares venezolanos y crean en el imaginario el socialismo del siglo XXI, diciendo que es que los de antes no habían funcionado porque esa es la misma excusa. No funcionó, es como el que lleva 5 matrimonios y cree que el problema es de la mujer. No, el problema es de él. Y así van a lo largo del tiempo. Pues el Foro de Sao Paulo no solo entiende que tienen que tener todas las izquierdas de América Latina organizadas como partidos y movimientos, sino que empieza a avanzar en su método. Una izquierda organizada, financiada, patrocinada y unos movimientos de izquierda que se vuelven cada vez más fuertes y cada vez opción de poder. ¿Qué ingrediente tiene el Foro de Sao Paulo en su aglutinamiento? Además de los petrodólares. Una empresa criminal muy importante en la que nos quedamos únicamente como empresa financiadora de campañas. No más, financiaron campañas, se robaron unas platas en los países porque construían vías 3 veces más caras que lo que valían. La empresa criminal Odebrecht fue la punta de lanza de Luis Ignacio Lula da Silva para patrocinar candidatos de todas las corrientes políticas con el fin de acceder a los negocios del Estado. Cuando se agota la financiación desde Moscú a Cuba, vienen los petrodólares venezolanos, nace la variable de Odebrecht y después de que colapsa la economía venezolana, viene intensamente la tragedia de la violencia colombiana. El secuestro,
las extorsiones, las denominadas vacunas, las muertes, sobre todo en el campo colombiano, donde el gremio ganadero fue el principal afectado, los comerciantes, dueños de los graneros, de la cabecera municipal. Todo esto viene sucediendo como un elemento de financiación cuando se agota el apoyo en ese momento de Venezuela. Pero ¿qué otra variable entra a jugar con determinación? Una variable que hoy es la más influyente en la destrucción de nuestro país y en la caída de varios países adicionales, donde ya la amenaza no es solo un Estado social comunista. La amenaza es convertirnos, como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en un narcoestado, organización criminal transnacional. El narcotráfico empieza a reemplazar las extorsiones, que ahora volvieron, pero en esa época eran la mayoría, y los secuestros. Todo esto que les estoy contando existió, pero hubo unos gobiernos de turno que terminaron poniéndole un ingrediente a este problema. La mayoría trataban de enfrentar, como lo hizo América Latina, a través de acuerdos de paz a las guerrillas, pero estos acuerdos de paz terminaban con sometimiento y ofertas de justicia transicional o con amnistías e indultos, hasta que ya no fue posible por la firma de convenciones internacionales de derechos humanos. Ya había que generar otro tipo de propuesta muy imaginativa, como la que sucedió con Juan Manuel Santos y las FARC, donde la justicia transicional termina siendo una justicia transicional restaurativa, donde aquí, con la figura de un tribunal, digo yo, diseñado para las FARC, prácticamente los grandes responsables, los responsables, los que ordenaron la mayoría de estos crímenes, sencillamente no pagan un día de cárcel. Pero en ese tránsito, ustedes tienen que ver qué nos pasó. ¿Por qué solo en Colombia existen las guerrillas que hoy desafían nuevamente la institucionalidad con una fragmentación gigantesca? A pesar del acuerdo de La Habana, que salió Juan Manuel Santos a decir que ya había llegado la paz en Colombia. Se acabó la guerra, dijo, se acabó la guerra, como activista que crea imaginarios, obviamente esperando el premio de su Nobel. Cuando uno tiene un fenómeno como el del narcotráfico, tan peligroso, cuando Andrés Pastrana deja el poder, había 140.000 hectáreas de coca. Y veníamos de otro fenómeno que existe en Colombia, que es terrible y cruel, que lo inicia Belisario Betancur en los 80, que es el fenómeno de la dialoguitis. Aquí, para que no asesinen, hay que conversar con el asesino, con el violador, con el depredador. Pero las conversaciones que antes eran para llegar a un objetivo se volvieron en conversaciones donde el actor que desafiaba el Estado colombiano terminó decidiendo cómo transformar ese Estado por dentro, aún siendo minoría depredadora, con otro gran pecado original, que es convertir a las guerrillas en personajes con el mismo estatus que el Estado al darles reconocimiento político. El estatus político que se le ha dado a las guerrillas destruye completamente la legitimidad del Estado de Derecho, donde el victimario tiene prácticamente los mismos derechos que las víctimas. La legitimación de la barbarie, la degradación y el desconocimiento de las víctimas. Así fue el acuerdo de La Habana, pero quien comienza es Belisario Betancur, cuando saca a los guerrilleros de las cárceles, dibuja palomas y cree que se van a portar bien, y le responden quemando el Palacio de Justicia y quemando los magistrados vivos. Viene después el sometimiento del M-19. Parece que pasaron muchas cosas ocultas que las conoce más la gente que vivió en la región
sobre todo del Cauca. Pero Antonio Navarro Wolf dijo: nosotros no pedíamos mucho, queríamos era participar en política. Y la verdad es que en ese momento nunca se pensó que ellos fueran a ir avanzando hasta acceder al poder hoy. El único presidente que frenó la expansión de los cultivos de coca y que esa ecuación equivale a la disminución, así como de hectáreas de coca, de la violencia, fue Álvaro Uribe Vélez. $140.000 hectáreas de coca recibe Uribe y deja un país con 40.000. Un país donde mataban 30.000 colombianos al año y lo bajamos a 13.000. Un país donde los secuestros se redujeron casi la cuarta parte, las extorsiones, donde volvió patria, donde ustedes saben cómo cambió. Viva Colombia, viaja por ella, fue el primer experimento de salir del secuestro en el que estábamos en las ciudades. Ustedes lo recordarán, una tanqueta adelante, una atrás, a veces un helicóptero, para poder romper las cadenas de confinamiento donde nos tenían los bárbaros. La violencia llegó a cifras insospechadas de guerrilla y paramilitarismo. Nos devolvió la esperanza, pero yo tengo una tesis. El presidente Uribe nunca entendió que él le había roto la columna vertebral al régimen. El régimen de los mismos de siempre, que desde Bogotá decidían el futuro de todo el país. ¿O ustedes creen que a los dirigentes importantes de los grandes partidos alguna vez les preocupó cómo mataban la gente en Urabá, o en Córdoba, o en La Guajira, o en el Cauca? Pero desde Bogotá decidían la política pública. Cada vez que el ejército iba a acabar la guerrilla, salía un político esgrimiendo la banderita blanca de la paz para oxigenar a estos bandidos, porque siempre ha habido una asociación de la élite política colombiana con la élite corrupta de las FARC y del ELN. En eso estoy completamente segura. Por eso, cuando Uribe entrega la posta a Santos, no se da cuenta que le está devolviendo la posta es al mismo diablo. Vuelve la élite política bogotana y negocia con sus pares, con la élite de las FARC, porque las FARC no son ningunos campesinos, eso es mentira. Son una empresa criminal transnacional multimillonaria. 8 años de Juan Manuel Santos. Llegamos al presidente Duque, que creo que tampoco entendió la dimensión del problema. Lo sometieron a punta de milicia urbana y de propaganda de la primera línea y de protesta social, cuando todos venían financiados y entrenados por las FARC y por el ELN, recogiendo una horda de muchachos también que no tenían nada que ver, pero que ante la avalancha, la propaganda, el dinero y la droga, terminaron sumados a la destrucción, por ejemplo, de Cali y a la destrucción del Valle del Cauca. La dialoguitis, una tragedia de nuestra historia. Y la coca. Juan Manuel Santos terminó en el Acuerdo de La Habana cediendo la posibilidad y la obligación del Estado de enfrentar los cultivos y el narcotráfico. Les cedió a la guerrilla de las FARC. Ahora hay que pedirles permiso para poder erradicar. Y la fumigación ni se diga. La propaganda convirtió al glifosato, y para los de ustedes que sean cultivadores o ganaderos, ustedes saben que ese herbicida ha sido una bendición para que los cultivos no se dañen con la maleza. Pues lo convirtieron en cancerígeno, no para el café, no para la caña, no para la palma, no para el jardín, las flores del jardín de la abuela, pero sí para la mata de coca. Y llegaron a convertirlo también en sentencia judicial, porque los bandidos tienen litigio estratégico, compran decisiones, se mueven, compran conciencias, compran gobiernos. El primero fue Ernesto Samper, el primer gran expuesto públicamente. De ahí en adelante
el narcotráfico ha venido financiando campañas en muchísimos partidos de distintos espectros ideológicos. 300.000 hectáreas de coca para la violencia y la guerra. Coca a 10 minutos de Cali. Para los que no sean caleños, los invito a que visiten el sur de Cali y un poquito más allá para que vean lo que es Jamundí. Jamundí a 10 minutos de Cali con las montañas llenas de coca, donde no hay control territorial de la fuerza pública, como no lo hay en el Catatumbo, como no lo hay en buena parte del Cauca, en Nariño, no lo hay. Porque decidió la clase política a través de falsos procesos de paz ceder la obligación constitucional de proteger a los colombianos. Y todo esto que existió llegó a tener hoy la tragedia de este gobierno. La verdad, a mí me sorprendió la forma en que ganaron las elecciones, porque nosotros vimos ese poder de cooptación en las regiones, cómo movilizaban comunidades enteras que seguramente nunca habían votado. Y empezamos después a enterarnos de los escándalos, un escándalo tras otro escándalo, tras otro escándalo. ¿Qué sucedió en todo ese tiempo? Ellos venían preparados a través de toda esta estrategia que yo les explico a ustedes para minar y llegar al poder. Y esa llegada al poder fue a través de la propaganda depredadora, de las redes sociales, de la mentira permanente, del uso de la emoción por encima de la razón, de la distorsión de la realidad, pero también de la debilidad del gobierno. Cuando usted es débil, su contraparte lo sabe. Cuando usted cede más de los límites, ya saben que usted perdió. Y aquí terminamos con el caballo de Troya, de quienes supieron que por la vía armada no lo lograban, pero sí usando los canales de la democracia. Así cayó Venezuela, así cayó Bolivia, así cayó Nicaragua. Hoy nosotros estamos en el límite, si lo permitimos. Nosotros no tenemos los recursos que tenía Venezuela, que se comió cientos de miles de millones de dólares en 18 años. Los nuestros ya están prácticamente agotados. ¿Será que teníamos que vivir esto para generar conciencia en la gente? ¿Será que tenía que haber desempleo? ¿Será que tenía que haber lo único que ofrecen los comunistas, que es miedo, miedo a la pobreza, la única opción del exilio o la muerte? Ellos no ofrecen nada más. ¿Será que no fueron suficientes los venezolanos en cada esquina y en cada rincón, donde uno vio cómo destruyeron semejante riqueza? Semejante riqueza. ¿Por qué nos pasó esto? Esto fue perfectamente organizado y programado. Pero resulta que tampoco podemos desconocer que hubo un outsider. Uno no puede soslayar la presencia de Rodolfo Hernández. Él era el ganador de las elecciones a pesar de los esfuerzos del Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla Internacional Progresista. Algo pasó en esa segunda vuelta, entre la primera y la segunda. Algo nos quedó debiendo de la verdad, sin yo decir que era el mejor candidato, algo pasó. La conclusión: todos estos mapas que están en el ensayo, nosotros vamos a dejarles unos libritos del ensayo, que es bien interesante. Esta es la radiografía de la guerra en Colombia. A esto nos enfrentamos. El mapa de Colombia es el mismo que en los años 20 tenía los corredores, en los 30, en los 40, en los 50, en los 60. El mapa no ha cambiado. ¿Por qué en la época de Álvaro Uribe se lograron cerrar los corredores por donde salía la coca y entraban las armas, y ahora no, donde hay tecnologías de información muy superiores? Ahí está. El rojo es el ELN, el naranja es el Estado Mayor Central, el café oscuro Segunda Marquetalia,
el negro autodefensas gaitanistas, se superpone en el verde que son cultivos ilícitos, en el azul oscuro que es minería ilegal y el azul claro que es contrabando. Ahí están cada uno divididos, así salen en el libro. ¿Cómo vamos a enfrentar este desafío? Con una fuerza pública desarticulada donde Petro sabe que quitando los mandos que tienen el conocimiento desarticula las operaciones. Es que la jerarquía de la fuerza pública es lo que le da confianza, por ejemplo, a un soldado de actuar, porque confía en su comandante. Esto es pensado, esto no es al azar, esto es maldad pura. Descabezar más de 60 generales en un país que enfrenta los mapas que ustedes vieron. Ahí ven todas las rutas, que no las voy a leer, del tráfico de drogas. Todo esto es lo que está alimentando la destrucción de Colombia y la amenaza para América Latina e incluso para los Estados Unidos desde Colombia por su ubicación geoestratégica. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una realidad de este tamaño? Pues sube la izquierda al poder y hacen lo que saben hacer. Ponen a los peores porque ellos no tienen gente. Y cuando los peores llegan a dañarlo todo porque no tienen ni experiencia ni conocimiento, sino activismo puro y duro fuera de la realidad, porque Petro es un presidente que está fuera de la realidad. Él no vive en el aquí y en el ahora. Él inventa, él vive en su fantasía revolucionaria. Cada frase que él cree que no hace daño produce un efecto inmediato en la peor emoción que puede sentir un individuo, que es la incertidumbre. Ya vimos cómo vamos en los indicadores de la economía y él llega al Congreso el 20 de julio a instalarlo, a decir que todo va muy bien, que gracias a él ya no hay pobreza monetaria. Basura, porque a él no le importa. Él no tiene internalizados los principios y valores que tenemos los demás. Él no siente vergüenza, él no conoce eso, él cree que tiene la razón, pero tiene un séquito de personajes que lo asesoran. Un séquito de personajes, algunos conocidos como el catalán nacionalizado, otros no los conocemos. Él cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien y está poniendo en riesgo y en jaque toda la estabilidad institucional y la supervivencia de la sociedad. ¿Qué lección nos ha dejado Petro? Primero, que el poder presidencial en Colombia es excesivo. Yo no entiendo cómo a Duque no lo dejaron gobernar. Excesivo. Nosotros no le dimos poder a Petro para que nos pusiera en riesgo de dejarnos sin seguridad energética. Él no tiene derecho a decir que no se explora ni explota petróleo, gas y carbón por su locura psiquiátrica del cambio climático. Uno tiene la obligación de proteger la naturaleza, pero como dice Giorgia Meloni, con el hombre adentro, no degradando al ser humano. Él no tiene derecho a romper relaciones con el país que nos ofrece la protección a la seguridad nacional con el armamento que es la mitad de lo que nos ofrecen los demás países, que es Israel. A él no le importa Gaza, ni los niños de Jamundí, ni de Palestina. Él tiene una agenda política. Él se quiere quedar, a mi juicio, en cuerpo ajeno. Él no se quiere ir, no le gusta gobernar, él le gusta pasear. Él le gusta contaminar con dióxido de carbono en sus múltiples vuelos, igual a como hace Francia Márquez, que le tocaba volar a Dapa. Los caleños sabemos a dónde queda Dapa, ¿no? En helicóptero. Pero no había helicópteros para sacar policías y soldados heridos. Este es un gobierno sinvergüenza, peligroso, que además se ríe del colombiano de bien, que le gusta el mal ejemplo, le gusta crear un ministerio de la igualdad siguiéndole toda la basura a los progresistas del mundo, donde confunden un niño creyendo que es una niña, pero además nos ponen de ejemplo y de viceministro a un actor porno gay y a otro que es un trans cubano, que uno no sabe por qué le tenemos que dar trabajo nosotros a los extranjeros. ¿Será que aquí no tenemos gente? Toda esa estrategia está pensada: agigantamiento del tamaño del Estado, ruina, quiebra de las empresas, porque llega un momento en que usted no le da. ¿Más reformas tributarias? ¿Le faltó?
¿Más? ¿Cree que va a incentivar el turismo cuando hicieron la brutalidad de subirle el 5% al IVA para que quedara el 19%? Esa falta de sentido común es maldad pura, intencionalidad pura, porque Gustavo Petro no ha vendido un chicle en una tienda. No tienen idea cómo funciona la economía y la verdad yo no sé cómo estudió economía. Claro que tampoco los excuso, porque yo antes me preocupaba de los profesores de historia de izquierda, los sociólogos, los antropólogos. No hay nada más peligroso que un profesor de economía de izquierda. ¡Qué desastre! Cuando uno va a ver el profesor de economía de izquierda, pues obvio, no ha generado una microempresa en su vida, no tienen idea de lo que es arriesgar un patrimonio, no tienen idea de lo difícil que es hacer empresa en un país como Colombia, donde tenemos un Congreso de la República gigante, superior en población a lo que es el Congreso de Brasil, de Estados Unidos. Congreso gigante donde no tienen ni idea y pasan leyes y leyes en una esquizofrenia legislativa que lo único que produce es esclavitud. Menos tamaño del Estado, menos leyes. Ahí van a volver a presentar la reforma a la salud de un personaje como Petro, que acabó la salud de Bogotá y privilegió en su imaginario la prevención por encima de la atención, y se le están muriendo los pacientes, los profesores, se le están muriendo. Vayan a las clínicas y hospitales para ver cómo los atienden. Esto que vivimos hoy es una tragedia que yo, como colombiana, como empresaria, como familia empresaria, siento vergüenza, porque nosotros también somos responsables. Nosotros permitimos el adoctrinamiento permanente en los colegios. Nosotros no fuimos capaces de enfrentar a los profesores de nuestros hijos. Ahí llegaban ellos contaminados de basura. Nosotros no fuimos capaces, por la ocupación, porque como uno es normal tiene que trabajar y pagar cuentas, pero los anormales usan el tiempo para destruir el país, de estar allí, de organizarnos. Hoy tenemos que organizarnos todos, desde el núcleo más básico de la sociedad. Hoy hay que volver a pensar en la finca, en la Junta de Acción Comunal, porque se la contaminan si no está contaminada. Hoy tenemos que pensar en la estación de policía. Vaya a ver cómo está la situación de los policías. Vayan a los batallones del ejército, visítenlo, vaya, vean dónde duermen, cómo duermen. A veces ni siquiera tienen insumos ni comida. Hoy tenemos que pensar como un país de gente valiente, porque si no nos robaron el país en épocas anteriores, tenemos que saber que si el futuro que nos depara es un narcoestado criminal transnacional y no nos levantamos ya, no vamos a tener país. Y esta es una invitación con responsabilidad. Nos organizamos y somos capaces de enfrentar los desafíos hoy, a pesar de la destrucción que ha generado un personaje como Gustavo Petro. Ventajas, está en el 24%. Hay que bajarlo al 20%, que ese dentro de poco se baja. No va a tener la legitimidad para destruir el país como lo hizo junto con Gustavo Bolívar en la toma guerrillera que llamaron paro nacional. No tiene la legitimidad, pero tiene la peligrosidad de 840 grupos ilegales, como ha dicho la Defensoría del Pueblo, en más de 400 municipios de Colombia, en unos con más y con menor intensidad. Asamblea Constituyente, eso es basura. No le va a pasar una constituyente, ni por fuera ni por dentro. No le va a pasar un fast track. Él lo que va a buscar es incendiar el país con las redes de microtráfico de 840 grupos criminales que con el narcotráfico y la cocaína compran a las autoridades. A eso vamos a tener que enfrentarnos. Mi invitación, ustedes, a mi juicio, yo diría que uno de los 3 gremios más importantes del país, que recorren palmo a palmo Colombia, que saben lo que es trabajar, trasnochar, que saben cómo están las vías, cómo está la seguridad, que conocen las carencias de los pueblos de Colombia. Ustedes tienen que ser, junto con otros gremios que hoy
están prácticamente en una economía en cifras rojas, como es la infraestructura, que o nos juntamos hoy, desde ya, entendiendo que esa mayoría que tenemos tiene que materializarse en las urnas para ser testigos electorales, como lo está haciendo María Corina Machado en Venezuela, para proteger los votos, para exigir desde hoy con la Corte Constitucional medidas cautelares para que Gustavo Petro no se invente que no hay plata para las elecciones del 2026, que ya el registrador dijo que eran 3.2 billones de pesos. No le ha girado a los partidos, se gastó la platica, se la gastó, pero ahora quiere más. Y sigue creciendo el Estado y embajadas. ¿Qué hacemos nosotros con embajadas en África? Perdón. ¿Por qué abro 5 consulados en Venezuela? ¿Cuál es el negocio que hay adentro? Sin contar lo que le pagamos al vago del Benedetti para que se calle, para que no hable. Este domingo se juega la vida y se juega la libertad de una nación hermana que es Venezuela. Tenemos todos que acompañar en oración a una mujer valiente, enfrentada a lo peor, que es María Corina Machado. Yo aspiro que la masa crítica sea tan grande de gente, que le sea imposible a los bandidos que no son Maduro y Diosdado, son los iraníes, los rusos, los chinos, el ELN, las FARC, no puedan hacer nada distinto que entregar el poder. De lo contrario, pues a mí no me gusta pronunciar cosas negativas, pero no quiero que se materialice el pronóstico del delincuente de Maduro. Del futuro de Venezuela depende el futuro nuestro y también el futuro de este continente. Ya sabemos cómo operan, ya les conocemos la propaganda. Aquí hay que rodear a la fuerza pública, hay que cuidarla. Aquí ya vimos el espectáculo de una señora fiscal general dando licencia de impunidad a unos bandidos criminales que ponen bombas a niños en los pueblos. Jamás había visto yo un nivel de violación de la Constitución como el que ella hizo con una resolución que estoy esperando hace 2 días que me la mande para formalmente demandarla, porque ella viola el artículo 250 de la Constitución. Ella no puede negociar la flagrancia. Eso es un abuso de poder y eso es un prevaricato. Entonces, unidos tenemos mucha más gente. Hoy la opinión, incluso de los indignados, que yo no entiendo cómo votaron por Petro, pero bueno, uno comete errores en la vida. Hay que recogerlos a todos. Una oración siempre por Venezuela, una oración siempre por Colombia, porque como lo dice Javier Milei, no estamos solos, tenemos las fuerzas del cielo. Muchas gracias.